Giorgia Meloni, mujer de ultraderecha, ha regularizado en los últimos 2 años a 500.000 inmigrantes en Italia. Y la derecha europea, que es amiga de Meloni, no ha dicho nada. Pero en España lo hace un gobierno de izquierda y les parece muy mal cuando ellos también van a necesitar inmigrantes. Y lo saben. Querría hablar sobre el reglamento de retorno recientemente aprobado por el Parlamento Europeo. ¿Qué consecuencias va a tener para los inmigrantes y la sociedad en general? No lo sabemos. Los socialistas y demócratas han votado en contra de ese reglamento, pero va a haber una confrontación judicial relevante. Y esto lo sé porque se lo escuché precisamente a un eurodiputado del Partido Socialista de Cataluña, que lo explicaba hoy en Twitter. Este reglamento va en contra de artículos de la Constitución Europea. Ninguna ley puede ir en contra de los artículos de la Constitución, pero la Constitución es la ley máxima en los países y en Europa también, por supuesto. Entonces, va a haber un debate. Creo que sería un terrible error. De momento no significa nada, pero puede llegar a significar las devoluciones de inmigrantes que la derecha sueña y que son lo más parecido a darse un tiro en un pie para Europa. A ver, Europa efectivamente tiene un fenómeno de reducción de la natalidad. Europa tiene un envejecimiento de la población y la mayoría de la gente de mi edad está jubilada y está cobrando una pensión. Yo no cobro pensiones y mientras pueda evitarlo, no cobraré pensiones. Sobre todo porque quiero seguir trabajando y las pensiones aquí me obligarían a dejar de trabajar en España. Bueno, el caso es que la gente de la edad de mi hijo, que tienen 17, 18 años, están entrando, probablemente empezarán a entrar al mercado laboral en los próximos años, no tienen esperanza de tener pensiones a menos que haya suficiente gente trabajando en España para mantener el sistema de pensiones. Y como no van a nacer esas personas, pues tienen que venir de algún lado. Y son inmigrantes. Y son inmigrantes que además le dan, como todos los inmigrantes, le dan muchísimo a los países a los que van. Piensen en todos los científicos europeos que enriquecieron la ciencia en Estados Unidos. Piensen en todas las gentes de medio mundo que fueron a México y aportaron cambios. Ya hemos hecho algún video sobre concretamente la inmigración a México. Y en el caso de España, simple y sencillamente hoy tenemos en la delantera del equipo español a 2 hijos de inmigrantes, a Lamine Yamal y a Nico Williams, ¿no? Sin contar con que otra hija de inmigrantes, Agua Fam, es la primera española formada en España como basquetbolista que está jugando con las Storm en la WNBA. Las anteriores españolas que han estado en la WNBA han sido chicas españolas que ya estudiaban en universidades estadounidenses y que hicieron una carrera en el baloncesto universitario antes de pasar a la WNBA. Por cierto, una de ellas, Marta Sánchez o Suárez, no me acuerdo, que es una jugadora asturiana que se formó en Estados Unidos, acaba de dejar la WNBA para venirse al Valencia, que es el campeón de España. Tenemos un excelente baloncesto. Agua Fam es una probable estrella de la WNBA y es hija de inmigrantes. Necesitamos la inmigración, necesitamos la renovación en lo cultural, en lo genético, es absurdo decir en lo genético, en lo social, en los puntos de vista y por supuesto desde la capacidad emprendedora hasta la política y por supuesto el trabajo que creará las condiciones para que se puedan mantener los regímenes de pensiones, que son uno de los logros de la socialdemocracia. Entonces, echar a gente de Europa es totalmente idiota. Te voy a decir más, y esto es para que nos ubiquemos, porque no es una cuestión ideológica más que para la ultraderecha más mema, para la ultraderecha más estúpida. Giorgia Meloni, presidenta de gobierno, primera ministra italiana, mujer de ultraderecha, que está aplaudiendo este reglamento, ha regularizado en los últimos 2 años a 500.000 inmigrantes en Italia. Y la derecha europea, que es amiga de Meloni, no ha dicho nada. Pero cuando España se propone regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales,
la ultraderecha española ataca al gobierno español y además miente diciendo que estas regularizaciones son para que estas personas voten en las elecciones de 2027, cuando los inmigrantes no pueden votar en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo. Tienes que tener la ciudadanía, la nacionalidad para poder votar. Y estas 500,000 regularizaciones del gobierno socialista español no son ciudadanía, no son nacionalizaciones, es la regularización de inmigrantes para que tengan el estatus de inmigrantes legales. Igual que se hizo en Italia, pero en Italia lo hace una mujer de ultraderecha y a la derecha le parece, a la ultraderecha española le parece muy bien. Pero en España lo hace un gobierno de izquierda y les parece muy mal a los del PP cuando ellos también van a necesitar inmigrantes. Y lo saben. Las cifras no están a discusión. Sin inmigración no podemos sobrevivir. Por lo menos no pueden sobrevivir muchas cosas como el sistema de pensiones. Que la inmigración tiene que ser más ordenada, estoy de acuerdo. Pero si no te dejan ordenarla, tienes una gran inmigración ilegal. La inmigración que entra a España no se queda mayoritariamente en España, esto hay que añadirlo. Sobre todo la que viene de África, pero va a Alemania, a Bélgica, a Holanda, a Suecia, a Suiza incluso. Va a toda Europa. España es el puente de paso para los que vienen en los pequeños botecitos frágiles estos que se llaman pateras. Entonces, no todos los que entran a España están en España. Esto es importante. Pero España necesita y hace bien al regularizar a esos inmigrantes porque regulariza también su situación fiscal, su situación de salud, su situación laboral, impide la explotación que muchos también en el PP son amiguitos de empresarios que prefieren tener inmigrantes ilegales porque les pueden pagar una mierda, obligarlos a trabajar horas extras sin pagárselas y amenazarlos con entregarlos a la policía si no hacen cosas que no deberían hacer, que no haría ningún trabajador español, que no se puede obligar a ningún trabajador español a hacer. Entonces, dicho eso, yo espero que y siento que es un brindis al sol el reglamento de retorno del Parlamento Europeo y que va a tener un debate legal muy amplio antes de entrar en acción.